Hola a todos, la Sociedad del Miedo de James Bude. Este ensayo nos va a servir para inaugurar una sección dentro de este canal dedicada a la Sociedad del Terror. La Sociedad del Miedo, el libro que nos ocupa, publicado en Herder en 2017, con traducción de Alberto Cirio, no es una novedad, pero sí que es un título interesante y cuyo título se ajusta muy bien a la sección, y por eso vamos a empezar con él. El título, La Sociedad del Miedo, me remite a un clásico de la sociología, que es el libro de Ulrich Beck, La Sociedad del Riesgo, pero el libro de Beck, de 1986, es un libro mucho más ambicioso, más complejo, más rico, más influyente, que tenía que ver con transformaciones profundas en una sociedad, una modernidad postindustrial, a veces más citado que leído, pero en todo caso, como La Sociedad del Riesgo es un libro del que hablaremos en varios momentos, ¿no? Este canal se dedica a la reflexión de la norma y la imagen como parte de un proyecto educativo y de un centro de investigación, y estos vídeos son breves, en el sentido que no exceden de 30 minutos, y es un canal abierto y público, no necesariamente es para estudiantes de la universidad, y en un sentido pues más dinámico, más informal. Vamos a tratar de dar cuenta de títulos imprescindibles para comprender lo que llamamos la sociedad del terror, vamos a llamarla así, sabiendo que dedicaremos también un día a discernir o a tratar de penetrar en las distinciones teóricas entre lo que es el terror, el miedo, el horror, etc. Bien, a algunos les sonará que en el pasado, después de la asistencia a algunos años a los festivales de Sitges y de Molins de Rey, dedicados al cine fantástico y de terror, pues propusimos que era posible tomar el pulso a la sociedad a partir de las temáticas que se repetían en géneros como el folk horror, el horror de tipo medioambiental, ligado a la tierra, a las religiones paganas, como consecuencia de la nueva preocupación que era el calentamiento global, ¿no? Y eso lo relacionábamos con algunas cuestiones políticas y jurídicas, como los objetivos de desarrollo sostenible. También hablábamos del slasher, sí, quizá un poco provocativamente, diciendo que tenía ventajas respecto a la metafísica, porque el slasher, el género de terror, en el que al final se desvela no solo el asesino o la asesina, sino también los motivos que le impulsaban a haber estado asesinando uno a uno a una serie de personajes en el film, en la ficción, pues nos permitía ligarlo con algunas cuestiones de lo que así tentativamente llamábamos también una sociedad en la que lo importante era ya no el subir, el crecer en términos meritocráticos, sino el mantenerse, la supervivencia. Bien, al terror o a la relación del pensamiento, la filosofía social, la filosofía jurídica, moral, política, ¿no? En esta sección del canal es un tema que considero de primer orden en el momento actual. Creo que el terror y el miedo son rasgos de la sociedad contemporánea, y las ficciones de terror y en este caso vamos a hablar de un libro de no ficción, ¿no?, dedicado justamente al miedo, pero es un concepto clave para entender el presente. Yo creo que la ficción de terror no es solo una vía para conocer el cuerpo social, ¿no?, sino que también pensar el terror es una forma de enriquecer o de completar las teorías sobre la política y sobre algunos de los valores que pretende llevar a cabo la política. Por ejemplo, la idea de igualdad vinculada al progreso, la idea de solidaridad, ¿no? Es lo que hizo Mark Fisher, este autor del que estamos hablando tanto en este canal, el que creo que aquí tengo el ejemplar de su tesis doctoral, Constructos Flatline, Materialismo Gótico y Teoría Ficción Cibernética, donde lo gótico aparece como esta categoría entre lo vivo y lo muerto, con figuras como el zombie, como el fantasma. Bueno, figuras como el vampiro, ¿no?, que ya utilizaba Marx para describir el capitalismo.
bueno, que le sirvieron a Mark Fisher para proponer una lectura del presente y ligarla a la desaparición del futuro, ¿verdad? Con esa posibilidad de imaginar el futuro sin capitalismo, ¿no? de Frederick Jameson y Zizek. No, pero no divaguemos. Decíamos que Mark Fisher, por ejemplo, Ulrich Beck, con la sociedad del riesgo, Zygmunt Bauman y su multicitada sociedad líquida, con la remisión al lago, a la bañera, a la piscina, que son metáforas de la psique, la ampliación de amenazas potenciales que nos dan a conocer la ficción de terror, pues yo creo que ameritan una sección dedicada al mismo. En Poderes de la Perversión, la pensadora Julia Kristeva ya profundizaba en categorías muy cercanas a lo que Freud llamó unheimlich, ¿no? Lo siniestro. Y para algunos seguidores y también detractores de la nueva teoría queer de Judith Butler, se emparentaba con algunas lecturas diagonales de lo que Donna Haraway llamaba en su manifiesto Cyborg, bueno, lo cyborg, concretamente. Hay muchísimas formas de acercarse al miedo, al terror desde la filosofía social y política, moral y jurídica, y aquí vamos a ir dando cuenta, pues, uno a uno de una serie de títulos que yo creo que son imprescindibles. Alguna cautela más. ¿Por qué es tan importante el terror y el miedo para comprender el presente? Yo creo que los atentados del 11 de septiembre y la sádica venganza unilateral, ¿no?, de Estados Unidos, aquello que Junger Habermas señaló como un mayor peligro, ¿no?, para la civilización que la propia magnitud de los horribles atentados del 11S. Lo que era peor que el 11S, que el atentado del 11 de septiembre, era la idea de que Naciones Unidas no pintaba nada, de que era posible llevar a cabo política internacional basada en la venganza. Recordemos, ¿no?, aquella serie de mentiras sobre las armas de destrucción masiva, luego el ethos patético, el espíritu gore, ¿no?, de Abu Ghraib o de Guantánamo, este aspecto deshumanizado, inquisitorial. Pues yo creo que incluso en la teoría del arte en el siglo XXI ha habido muchas aproximaciones al arte desde el terror, ¿no? Por citar solo dos títulos muy distintos entre sí, pues el de W.J.T. Mitchell, Cloning Terror, o aquí entre nosotros Félix Duque, con dos títulos que veremos en esta sección: Terror tras la posmodernidad y las figuras del miedo derivas de la carne, del demonio y del mundo. A mí hay obras, por ejemplo, la de profesor de filosofía del arte en Pensilvania, Carroll, sobre la filosofía del terror, las paradojas del corazón, que me parecen ineludibles para tratar cuestiones de filosofía moral. Hay muchos autores que vamos a... incluso otros que parece que no trataron el terror centralmente, pero que dijeron algo muy interesante. Por ejemplo, estaba pensando en Safransky, más bien un filósofo y crítico cultural, con El mal o el drama de la libertad, la fobocracia, el miedo al Kratos, en la obra de Peter Sloterdijk, o pensadores indisciplinados, antropólogos, historiadores, como Michel Foucault, ¿no?, Michel Eliade, Jean Delarmont. Bueno, hay muchísimos títulos que tendremos o por los que pasaremos. Vamos a decir dos o tres notas sobre la sociedad del miedo. La sociedad del miedo, para Heinz Bude, es una sociedad de individuos atemorizados por la pérdida, entre otras causas, ¿no?, por la pérdida de un valor. Que había trabajado un artículo que creo que no fue traducido al castellano, que era Solidarität de Zukunft, una große Idee, solidaridad, el futuro de una gran idea. Bueno, la pérdida de lazos de solidaridad, la pérdida del sentido de pertenencia, permitía la exposición a miedo y a temores de individuos que ya no estaban preocupados, como en la segunda mitad del siglo XX, en ascender verticalmente, meritocráticamente,
en la pirámide social, sino preocupados por mantenerse a flote, o sea, mantenidos por no perder posiciones. Eso era un miedo ya entre generaciones, y ese es el tema de Heinz Bude principal, ¿no? Los efectos de la economía, los cambios sociales y económicos en la psique de los individuos. Por eso este profesor en la Universidad de Kassel, profesor de macrosociología, estudia los cambios entre generaciones. Bien, Heinz Bude, por decir algo más del autor, nace en Wuppertal en 1954. Es doctor en filosofía y, como decíamos, sociólogo, y trabaja en el Instituto de Investigación Social de Hamburgo, y profesor, como decíamos, de macrosociología en la Universidad de Kassel. Sus diagnósticos sobre temas como la pobreza y la exclusión, la Alemania reunificada, el papel de la educación, de la religión y ya digo, los cambios intergeneracionales, pues son algunos de sus temas favoritos, o aquellos en los que se ha especializado. En la observación preliminar, que ocupa solo un par de páginas, tras un frontispicio muy bien escogido de T.C. Eliot, I will show you fear in a hatful of dust. Te haré ver el miedo en un puñado de polvo. Pues ya dice mucho, es una imagen muy interesante de lo que va a hacer Bude en las primeras páginas del ensayo. La idea de cómo se amoldan las actitudes individuales en un mundo no apocalíptico, pero donde formas y señales de acabamiento y también de apocalipsis, ¿por qué no? En el calentamiento global, en la amenaza de guerra mundial, guerra atómica tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bien, todo eso justifica, ¿no? un análisis del miedo como principio. Dice Bude en las primeras páginas, en el miedo como principio. En las sociedades modernas, el miedo es un tema que incumbe a todos. Primero porque no conoce barreras sociales, y luego porque son multitud los motivos por los que nos llevan al miedo. No conoce barreras sociales, aunque efectivamente el miedo incida de forma muy distinta según la posición socioeconómica, porque el miedo a un desahucio, el miedo a perder la vivienda. Por cierto, que existe un género de terror llamado The Home Invasions, que vendría muy bien para ilustrar algunos de estos miedos inoculados, tan exagerados, no digo que no existan, pero están sobredimensionados, a la ocupación de viviendas. Bueno, el miedo a la ocupación de vivienda puede ser el miedo de un gran propietario, mientras que el miedo a ser desahuciado de la vivienda puede ser el miedo de una familia humilde. Los miedos, dice Bude, afectan a todos los grupos sociales, son distintos, y las causas muy variadas. Puede ser miedo a descender en una escala social, puede ser miedo al compromiso emocional o sentimental, puede ser miedo a la inflación, puede ser miedo atómico. Cita a Niklas Luhmann. Niklas Luhmann es un sociólogo muy prolífico, y este texto de Luhmann yo concretamente no lo conozco, y no está traducido además, creo, pero dice que Niklas Luhmann, quien con su teoría de sistemas de los equivalentes funcionales ve siempre una realidad con una vía de salida a todo, advierte que el miedo quizá sea el único factor de las sociedades modernas sobre los que pueden ponerse de acuerdo todos los miembros de la sociedad. El miedo es el principio. El miedo, dice Luhmann, es el principio que tiene una validez absoluta una vez que todos los demás principios se han vuelto relativos. Es decir, el miedo puede afectar a una sociedad religiosa, a una sociedad laica, a un defensor de los derechos humanos, a un cínico inversor en Wall Street. En las primeras páginas de La sociedad del miedo, Bude menciona algunas lecturas que están muy presentes, algunas precedentes de sus estudios intergeneracionales, por ejemplo, la obra de Theodor Geiger, la estratificación social del pueblo alemán. Bueno, entre otras claves de la sociedad del miedo
mencionadas en los capítulos iniciales, habla de estos individuos. Nosotros ya una vez han roto la idea de expectativas de futuro. ¿Y qué relación guardan con la política? A partir de una famosa frase de Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que en 1933 decía aquello de que lo único a lo que tenemos que tener miedo es al propio miedo. Bueno, la exhortación de Roosevelt viene muy bien para ilustrar una serie de cambios políticos y jurídicos que se dieron en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, como fue el avance de la idea de que un Estado tiene que asumir más funciones que las tradicionales en tiempos anteriores, para incorporar la protección del ciudadano frente a las contingencias, ¿no? La idea del Estado social, el estado de bienestar, del welfare state, es conjurar el peligro, o sea, conjurar también el miedo a determinadas contingencias que pueden sucederle a los seres humanos, como de hecho le suceden: perder el empleo, para lo que se asignan estructuras, instituciones, sistemas de prestaciones de desempleo, quedar inválido, miedo a la soledad, miedo a la vejez. A la soledad me refiero de tipo económico. Bien, ese estado de bienestar tenía como fin conjurar la inestabilidad, el miedo. Hay una enorme la literatura sobre su desarrollo y circunstancias políticas y económicas, pero lo que le interesa a Heinz Bude en el miedo como principio es empezar a relacionar el estado de bienestar y algunas de las vicisitudes hasta su inicio de declive en los años 70 con una mentalidad moderna, ¿no? Dice Bude que hoy estamos experimentando un cambio en el modo de integración social, pasando de la promesa de ascenso vertical, gracias a sistemas de políticos y jurídicos de protección, gracias a ideas como la de progreso, las políticas de empleo, etc. Bueno, el individuo estaría pasando de tener un horizonte y una mentalidad en la que lo interesante es ascender y seguir adelante y subir, meritocráticamente si se quiere así, a evitar el peligro, a evitar la amenaza, a evitar la exclusión, a evitar la pérdida. De alguna manera, este cambio de lo positivo a lo negativo nos convierta en una sociedad si no de perdedores, de gente con miedo a perder, ¿no? Todos tenemos miedo a perder algo. Dice Bude, esto viene acompañado del miedo a si la voluntad basta, a si la destreza es lo conveniente, a si la presencia y el porte resultan convincentes. Igual que han cambiado los premios, también ha cambiado el miedo, si en cada bifurcación lo que importa es no acabar entre aquellos que resultan sobrantes y que esperan una segunda oportunidad, porque la trayectoria vital no prevé largas líneas, sino solo segmentos cortos. Entonces, como dice Kierkegaard, el miedo se convierte en efecto en la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad. Bien, esta suerte de universalización del miedo va acompañada de transformaciones económicas y sociales, como es el aumento de la precariedad, ¿no? De la precariedad social, con el lenguaje más eufemístico, si queréis, de la mentalidad neoliberal, que en lugar de precariedad, pues en el empleo puede hablar de flexibilidad en el empleo, etc. En los primeros capítulos de El miedo como principio apunta mucho de lo tratado en la obra clásica de David Riesman, firmada con Raúl Denny y Nathan Glazer, La muchedumbre solitaria, un texto clave en la mitad del siglo XX de Lonely Crowd, un estudio sobre cómo se iba modificando el carácter en Norteamérica, en la Norteamérica de los años 50, con la distinción que hacía entre el ser guiado desde dentro, ¿no? Y ser guiado desde fuera, Riesman, etc. Bueno, la idea de la generalización, universalización del miedo a perder frente a las posibilidades más ilusionantes de conseguir o de ganar, es el inicio de esta sociedad del miedo, que ya en los primeros capítulos, reconociendo a Riesman, a Geiger, a
a muchos otros autores no se presenta como un estudio novedoso, pero que va a ir avanzando en algunas cuestiones que nos van a interesar. Desde luego que remite en sus primeros capítulos al diagnóstico de Mark Fisher. Siempre a Mark Fisher le gustaba repetir, ¿no?, aquello de que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, a la idea de Franco Bifo Berardi de que el horizonte de transformación a mejor ha desaparecido, se ha cancelado, que ahora ya no es posible hablar de utopía, sino que cualquier imaginación de futuro siempre es distópica, imaginamos un futuro peor que el presente, entonces esto nos convierte en conservacionistas. Yo recuerdo cuando estudié filosofía de la ciencia, no filosofía, era una optativa, filosofía de la tecnología, que muchos estudiantes jóvenes entonces criticaban, igual también criticábamos a los profesores porque nos parecían conservadores. Con el tiempo he pasado a admirarles, porque entonces muchos ya eran ecologistas, no eran conservadores, eran conservacionistas, pero no solo de lo ambiental, sino también de estructuras sociales que tenían que ver con la solidaridad. Bueno, como se va a cumplir 21 minutos, vamos a dar 2 o 3 claves más de este libro y acabaremos. La sociedad del miedo, junto con la nostalgia de las relaciones, dice Heinz Bude, irrescindibles, y otros aspectos emocionales del vínculo que tenemos con la política y con el futuro, da paso a un análisis que yo creo que se ha repetido también mucho, y es el de la realización de 2 miedos que tenía el sociólogo británico, o que exponía en su obra clásica Ciudadanía y clase social, el sociólogo británico T.H. Marshall. Marshall, cuando hablaba de la manera en que los derechos y los derechos sociales y la idea de ciudadanía podía amortiguar las diferencias de clase social, económica en Inglaterra y por extensión en parte del mundo occidental, decía, bueno, una sociedad puede mantener niveles de desigualdad económica con igualdad de derechos, siempre que las desigualdades económicas en su seno no sean demasiado profundas, ni generen en la persona que padece la desigualdad la sensación de que lleva una vida que no se merece. A esa idea, expresada por Marshall, dedica Bude capítulos como Cuando el ganador se lo lleva todo, el pánico por el estatus en la clase media, luchas cotidianas en la planta baja, mientras que a cuestiones que tienen más que ver con la constitución psíquica, psicológica y el narcisismo, ¿no?, contemporáneo, dedica los capítulos de la segunda mitad del libro, como el yo frágil, el dominio de nadie, el miedo de los demás. También está transida, digamos, de un diagnóstico epocal pues muy certero, por muchos autores de perspectivas y saberes muy distintos, que es el papel que juegan las emociones, los sentimientos en la sociedad actual, ¿no? Una sociedad emocional o sentimental, ¿no? Esto lo ha trabajado muy bien entre nosotros Manuel Arias Maldonado, ¿no?, la democracia sentimental, los excesos de la hemopolítica frente a la racionalidad, etcétera. Bien, Heinz Bude, el angustioso, dice, final de los sistemas tecnocráticos autonomizados, cómo restaurar añorados órdenes de tranquilidad, y muy relacionados con el principio de solidaridad. Un librito que no es original, pero está bien escrito, bien ordenado. Creo que es una introducción interesante al análisis de la sociedad contemporánea a partir de la emoción que va a vertebrar esta sección, que es el miedo. Bueno, subiremos este vídeo en septiembre de 2024. Con ello empezamos a recomendar lecturas de análisis del presente a partir de emociones que tienen que ver con la angustia, con el terror, o con el miedo. La siguiente recomendación que haremos dentro de una semana
tendrá que ver con algo mucho más lúdico, pero también gótico, o sea, la línea entre lo vivo y lo muerto a la que recurría, entre otros, Max Fisher para explicar algunas de las figuras del presente. Con Temporadas de Brujas, un libro que me está encantando de Cathy Unsworth sobre el rock gótico, prestando atención al inicio de una forma de resistencia estética, también emocional y política y artística, contraponiendo las figuras de Susie Hughes, la cantante y líder, la frontwoman de Susan Devenches, y Margaret Thatcher, cuyo gobierno neoliberal desde finales de los años 70 habría hecho mucho para conseguir esa sociedad de inseguridad, esa sociedad de precariedad, esa sociedad que habría, y esa política que habría desmantelado, o mejor, esa política que habría desmantelado una sociedad que quería alcanzar un ideal de seguridad a partir de la extensión del estado de bienestar. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.